Bueno, y tiene que ocurrir una efeméride como los tratados de Córdoba para que Isabel Revuelta acepte venir a este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Leonardo. De verdad, muy contenta. un privilegio recibirte con nosotros. Oye, Gracias. cuéntale al auditorio que nos ve en todo el país y particularmente a los más jóvenes, ¿por qué es tan importante en este año ir ligando lo que pasó en Iguala el 24 de febrero, los tratados de Córdoba? Y bueno, pues hacia finales de septiembre estaremos celebrando los 200 años de la independencia de este país. ¿Qué significaron los tratados de Córdoba, Isabel? Los tratados de Córdoba significan, y todo este proceso que bien enuncias, es el final de una lucha que empieza en 1810, pero que se convierte absolutamente en otra y finalmente nos da esa tan anhelada independencia. Pero esa independencia no siempre fue anhelada. Realmente lo que se quería era un gobierno autónomo. De pronto sentimos que nos saca ronchas hablar de cómo fue realmente la historia. Y lo que buscaba este virreinato novohispano, estos criollos, estos españoles, estos criollos, hijos de españoles, lo que buscaban era la autonomía del reino. Querían ser parte de España, pero con un autogobierno que pudieran definir sus rollos económicos, sus aspectos sociales, sus aspectos políticos, porque ya después de 300 años, Leonardo, ya eran alguien completa y absolutamente arraigados a este país. Todavía no sabían cómo hacerlo y el impasse de los primeros años de la independencia nos lleva a una guerrilla, digamos, para 1820 todavía quedaba Guerrero en el sur, pero no existía una claridad de que se iba a encontrar ni la independencia ni la autonomía. Y lo que hace Iturbide, que además Iturbide era un realista recalcitrante, había tenido victorias incluso sobre Morelos, el ejército realista también había aplastado a Francisco Javier Mina y a Fray Servando en 1817 por intentar todavía la independencia, y para 1820 solamente se tiene el sur efervescente. El virrey de Apodaca le dice a un ya retirado Iturbide que regrese para que ponga en orden al sur. Realmente lo que sucedió fue que Iturbide tenía una agenda pues personal, una agenda del grupo de los criollos que habían estado conspirando. O empezó a leer que el contexto había cambiado radicalmente, ¿no? El poder español se estaba literalmente cuarteando, Isabel. Claro, ahí pones un punto muy importante que es el espíritu gaditano. Las Cortes de Cádiz en 1812 les había dado a los españoles la posibilidad de una monarquía representativa con una constitución que no fuera absolutista. Eso les llama mucho la atención. Después Fernando VII regresa, persigue a todos aquellos con espíritu gaditano y eso pega muy duro en el virreinato, específicamente en Iturbide. Se junta, digámoslo así coloquialmente, en una reunión que dice Lucas Alamán que nunca se dio el abrazo de Acatempan, pero bueno, lo que sucede fue un plan de Iguala, que sí sucede con este último insurgente, y deciden poner fin... Oye, y lo conmemoramos y lo recordamos el Día de la Bandera. Exactamente. ¿Por qué? Porque como que la historia nos ha dicho que Vicente Guerrero sí, pero Iturbide no. ¿Y por qué Iturbide no? Porque en este plan de Iguala lo que se busca era finalmente terminar con la guerra de independencia que estaba haciéndole tanto daño a los capitales novohispanos. Y proponen otra cosa, proponen otro gobierno. Obviamente el virrey de Apodaca no puede creer la traición de Iturbide y finalmente llega el último virrey que ya ha restituido que pasa muy poco tiempo entre que se va a Apodaca y llega O'Donoghue, ¿no? Sí, muy poco tiempo. O'Donoghue llega ya nombrado como no virrey porque se había restituido la Constitución de Cádiz y entonces era un representante para Nueva España ante España. Llega, se da cuenta que la situación ya es insostenible para el virreinato y firma estos famosos tratados de Córdoba. Digamos, la monarquía española controlaba Veracruz, la Ciudad de México y Acapulco, ¿no? Absolutamente, era importantísimo. Que era importante, pero claro, no era todo el resto del país. Así es. Eran, digamos, los últimos reductos nada más. Todo lo demás ya se habían unido a este ejército trigarante de Guerrero y de Iturbide. Y finalmente entran el 27 de septiembre a la Ciudad de México con estas tres garantías que últimamente hemos olvidado, pero la historia está ahí. El blanco era la pureza de la religión católica, el verde era la independencia, autonomía, y el rojo, imagínate, la unión entre americanos y europeos. Así nacen los colores y las tres garantías. Por eso fue tan bien acogida, porque querían paz, querían ya
seguir con lo siguiente, querían continuar con la economía. Y digamos que nos cuesta un poco de trabajo entender que después se buscó justamente en este inicio de nuestro proyecto, éramos un imperio. México nació siendo un imperio porque así nos pusimos de acuerdo. Este país tiene un problema con sus paternidades o maternidades, según se diga, ¿no? La forma en que nacemos como nación, ya se debatió mucho en agosto. ¿Y esto qué hacemos con Iturbide? O sea, dicen, bueno, pues está el documento de Iguala, están los tratados de Córdoba, que él acuerda con O'Donoghue, y bueno, en términos de fórmula política, es lo que tú acabas de describir. Eso queríamos al nacer, un país unido, y resulta que todo fue un desastre. ¿Qué hacemos con Iturbide, Isabel? Mira, con Iturbide, claro que después hubieron voces, ya después de que se da el ramplón imperio de Iturbide, que eso es lo único que le podemos como cuestionar. Realmente fue torpe en su función, no hubo un heredero, digamos, de la corona de los Borbones. Pero él fue emperador, él fue emperador. ¿Sí? Porque él tuvo ese diseño perverso, o así somos los mexicanos. Ve cómo jalean ahora al presidente. Yo imagino en aquella época, láncese, don Agustín, usted es nuestra esperanza, claro. Usted es el gran líder, ¿no? Sí. Me imagino que también tuvo ese impulso. Tuvo ese impulso y cayó en en ese pecado político que efectivamente lo dices bien. ¿Cómo endiosamos a los políticos en México, no? Y él se dejó endiosar, entonces se vuelve un emperador y una corte bastante ramplona, bastante sin sentido, termina por hacer lo que estuvo en contra, que fue hacerse un absolutista, quita el Congreso. Eso sí se le puede juzgar. Lo que no se le puede juzgar, a mi punto de vista, es él tenía una idea de un México y de un patriotismo, porque él pertenecía justamente a esa, esa estirpe de mexicanos ya arraigados, que les llaman criollos, que son criollos. O sea, que son tan parecidos a nosotros. Digo, sí. Hablamos de ellos como si fueran de otra época, pero para entender el México pues, contemporáneo hay que entender ese México, ¿no? De los criollos. Porque son los primeros mexicanos, porque durante 300 años fuimos más que México independientes, más tiempo el del virreinato, y es ahí lo que nos gusta, lo que creemos, lo que comemos, nuestros ideales y demás, están en esos 300 años que de pronto pasamos de plomazo, ¿no? Oye, entonces hay que dedicarle tiempo a estudiar tratados de Córdoba y releer parte de nuestra historia. Estas efemérides nos ayudan a decir, oiga, ¿y por qué son tan importantes esos tratados? O'Donoghue lo firma en condiciones terribles, ¿no? Ya se está yendo. Y después regresa a España y tiene mal fin, ¿no? Sí, de por sí O'Donoghue es un personaje fantástico porque él estaba realmente a favor de las Cortes de Cádiz, lucha en contra de Fernando VII, fue perseguido. Es un personaje muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente ya son liberales, ya eso iba Leonardo. Sí había una semilla ya de liberalismo. Hay que entender que el vecino del norte, que en Francia también la Ilustración, las colonias norteamericanas, todo eso pegó muy fuerte en mucha gente. Y ahí va a venir la gran tragedia del inicio de nuestro país, ponernos de acuerdo en cuál de los dos modelos. El lógico hubiera sido continuar con el central, digamos, con la monarquía, porque eso es lo que sabíamos hacer, pero lo otro fue inspirarnos en la Ilustración, en el federalismo, y ahí empiezan las primeras décadas del siglo XIX a luchar entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas. Y contestando tu pregunta a Iturbide, Iturbide está enterrado porque además él siente que México lo necesita. Ya después del destierro, escucha en Europa que van a invadir México y sucede en 1829. Tratan de reconquistar los españoles a México porque no dan el reconocimiento hasta el 36. Regresa a México pensando, me necesitan, en esta megalomanía del político que se siente indispensable, o el patriotismo impresionante de un insurgente. Según se vea, claro. Según se vea. Regresa a México y es fusilado in situ en Padilla, y sus restos están en la Catedral Metropolitana, en un divorcio absoluto, ideológico y presente de los restos de los otros insurgentes. ¿Cómo aprende uno cosas? Isabel, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias. Que ha estado el día de hoy con nosotros. Gracias, y efectivamente, bueno, pues es una parte, es un capítulo de la historia que merece ser releído.